Cuando hablamos de que un material se rompe, se fractura, siempre estamos pensando en sólidos y en algo que se va a romper. Pero en realidad los líquidos también tienen una película que les hace comportarse de manera elástica y que también necesitamos romper para poder penetrar en los líquidos. Esa película se llama tensión superficial y es lo que vamos a estudiar en estos vídeos. El primer experimento que vamos a hacer es el de ver cómo la tensión superficial es capaz de aguantar una peseta. Aquí tengo una peseta y me voy a ayudar de este extraño artefacto y voy a colocar la peseta justo encima del agua. Como vemos, hay una tensión que hace que la peseta se quede por encima. Si movemos un poco, se cae. Podemos comprender la causa del comportamiento de la tensión superficial con ayuda de una imagen microscópica de la superficie de separación entre un líquido y un gas. Una molécula, en el interior del líquido, experimenta fuerzas atractivas debidas a sus vecinas, lo cual hace disminuir su energía potencial. Una molécula en la superficie no tiene tantas vecinas y su energía potencial no es tan baja. Consecuentemente, las moléculas de la superficie se disponen de forma que tengan el máximo número de posibles vecinas. En este proceso, hacen mínima el área de la superficie y la energía potencial y producen como efecto la tensión superficial observada. Esta fuerza es la que hace que algunos animales puedan andar sobre el agua. El ejemplo que más vemos en nuestros ríos en España es en el que nosotros llamamos zapatero, que es capaz de deslizarse sobre la superficie del agua. Otro ejemplo es el basilisco, también llamada lagartija Jesucristo, ya que puede andar sobre las aguas. The basilisk is called the Jesus Christ lizard because it can walk, well, really run on water. It bicycles its hind legs and the tail becomes a counterweight. Aquí vemos en una imagen de laboratorio cómo el basilisco es capaz de correr debajo del agua. Vemos claramente cómo es la tensión superficial. En el segundo experimento que quiero mostraros hoy, vamos a ver cómo son las fuerzas que aparecen dentro de la tensión superficial. Podemos pensar que las fuerzas no son demasiado grandes y vamos a verlo. Para ello vamos a estudiar una cosa que se llama el efecto Marangoni. ¿Vale? Vamos a poner tomillo, estoy poniendo encima tomillo, se ve un poquito, se ve que hay unas... Bueno, voy a poner bastante para que se vea bien, ¿vale? He puesto tomillo encima del agua y para comprobar cómo de fuerte es el efecto de la tensión superficial y por tanto cómo son esas fuerzas que van a desplazar el tomillo, voy a echar una gota de un detergente en el medio. Fijaos las fuerzas tan grandes que hacen que todo el tomillo se vaya al borde de nuestro recipiente. Ese efecto se llama efecto Marangoni, ¿de acuerdo? Y lo que mide son cómo son de fuerte esas fuerzas debido a la tensión superficial. Vamos a realizar un segundo experimento donde vamos a ver cómo son de fuertes esas fuerzas debido a la tensión superficial. Utilizamos esta estructura y vamos a colocar en ella una barra metálica. Así lo metemos en una solución jabonosa para que se forme una pompa de jabón alrededor de la estructura. Bien, ya tenemos la pompa de jabón sobre la estructura y lo que vamos a hacer es romper uno de los lados. Fijaos la fuerza que tiene, que es capaz de arrastrar completamente y a una alta velocidad esa barra hacia el extremo.
Para poder medir la tensión superficial, supongamos un experimento como el que vemos en la figura. Tenemos un alambre en U, donde tenemos una película de jabón y colocamos una varilla. Y añadimos un peso hasta que todo quede en equilibrio. Si está en equilibrio, el peso que hemos colgado tendrá que ser igual a la fuerza debida a la tensión superficial. Aquí la vemos como 2F. Esa fuerza F, que es la debida a la tensión superficial, será igual a gamma, que es nuestra tensión superficial, multiplicada por una longitud, en este caso la longitud de la varilla, L. Si finalmente despejamos la tensión superficial, obtendremos que será igual a mg, el peso, dividido por 2L. Ese 2 aparece de que tenemos dos superficies, una por delante y otra por detrás. Por tanto, dimensionalmente, la tensión superficial tendrá dimensiones de fuerza partido por una longitud, es decir, mLt a la menos 2 partido por L, y eso es igual a m por t a la menos 2. En el sistema internacional, la tensión superficial se medirá en newton partido por metro. Por último, en este apartado de la tensión superficial, hemos visto que la culpa de que aparezca esta tensión son esas fuerzas cohesivas que hacen que las moléculas se junten. Podemos alterar las fuerzas cohesivas que unen las moléculas de los líquidos mediante la adicción de pequeñas cantidades de otras sustancias. Por ejemplo, las moléculas de los jabones y detergentes tienen una parte hidrófoba, enemiga del agua, y una parte hidrófila, amiga del agua. La parte hidrófila se orienta hacia la superficie del agua y la parte hidrófoba rodea la grasa o aceites. Esto es lo que contribuye a quitar la grasa cuando limpiamos los platos.